Una pandemia letal se ha esparcido por el mundo a una velocidad inusitada. Muchos gobiernos del planeta han declarado estados de emergencia, estados de sitio, toques de queda o han implementado políticas públicas sanitarias o de otro tipo que han implicado una fuerte restricción al ejercicio de muchos de nuestros derechos. Pero la pandemia y estas políticas públicas y estos estados de emergencia no afectan de la misma manera a todas las personas. El principio de igualdad que está presente en nuestras constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos podría estar siendo lesionado en aquellos casos en los cuales hay personas en situación de desventaja estructural que están sufriendo el impacto tanto de la epidemia como de las políticas públicas implementadas de un modo muy diferente al resto de la población. Veamos algunos ejemplos. En los Estados Unidos ya hay evidencia empírica de que las personas afrodescendientes en la ciudad de Chicago, por ejemplo, o afrodescendientes y latinos en la ciudad de Nueva York, están sufriendo el impacto de esta epidemia de un modo radicalmente diferente al resto de sus conciudadanos. Son estas personas las que están más expuestas al contagio, las que tienen menos acceso a los servicios de salud necesarios y muchas veces son víctimas también de discriminación. Son los médicos los que tienen que decidir casi siempre que una persona recibe o no el tratamiento necesario para enfrentar el virus y desgraciadamente tenemos pruebas de que la discriminación también está afectando esas decisiones. En muchos de nuestros países, como sabemos, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja estructural. Esta epidemia y las medidas tomadas por muchos de nuestros gobiernos están afectando a las mujeres de un modo diferente y mucho peor que a los varones. El acceso de las mujeres a los servicios de salud, en particular de salud reproductiva, debido a la cuarentena y a las restricciones de movilidad, etc., han hecho imposible para que estas personas, que las mujeres, puedan acceder a esos servicios. Por otro lado, sabemos que en términos económicos, muchos de los países tienen una economía informal muy extendida, pero lo que no siempre se dice es que la mayoría de las personas que están involucradas en esa economía informal son mujeres. En muchos de nuestros países, el 89% de las personas en la economía informal son mujeres. Por lo tanto, si la epidemia y las medidas tomadas por los gobiernos están impactando sobre la economía informal, están impactando sobre ese colectivo, de una manera que no lo hacen sobre el resto de las personas. Finalmente, es preciso mencionar que en nuestra región, que como sabemos es la más desigual del planeta, existen millones de personas en situación de pobreza estructural, de pobreza extrema y de indigencia. Estas personas viven generalmente en espacios geográficos delimitados, en situación de hacinamiento, sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios sanitarios, a médicos, a ambulancias. Y en este contexto, esa situación coloca a esas personas en una situación completamente desigual al resto de nosotros. Esta pandemia requiere, por un lado, acceso a procedimientos, a elementos como el agua para combatir el contagio. Requiere distanciamiento social, requiere asistencia médica oportuna. Todos estos son factores que no encontramos presentes en esas poblaciones vulnerables. En suma, tanto la epidemia, la pandemia, como las medidas adoptadas por muchos de nuestros gobiernos, generalmente bien pensadas y fundadas, han tenido y tienen un impacto desigual sobre diferentes grupos que ya se encontraban en una situación de desventaja estructural antes de la pandemia y que esa situación de desventaja los hace padecer de un modo desigual tanto el contagio y la enfermedad como las políticas públicas que los estados llevan a cabo. Es preciso
que en esta coyuntura aquellas personas que tienen la enorme responsabilidad de pensar cómo atravesamos esta situación, piensen y tengan en cuenta que no todas las personas nos encontramos en una misma situación para enfrentar la pandemia. Esto requiere de ajustes en las políticas públicas, esto requiere una toma de conciencia de que muchas de las medidas que se están tomando no pueden aplicarse de un modo equivalente a todas las personas. Estas situaciones de desigualdad estructural deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar estas políticas.